Buenos días, perdona. Vamos a continuar con la práctica del examen, ¿verdad? Los ejercicios del examen. Eh, ¿Cómo lo han pasado? ¿Han estudiado bastante? No los escucho. Profe, ahí vamos. Ahí van, ahí van. Yo sí he estudiado un poquito, pero ahí vamos. Ya esta semana le entro de lleno. Tenemos todavía el jueves para practicar, ¿verdad? Entonces vayan formando las matrices, las fichitas, no sé, para poderlo manejar, ¿o yo? Bueno, ok, vamos a continuar. ¿Alguien que lea el ejercicio? Ayudo, profe, buenos días. Buenos días. Profe, ¿sí lo puedo hacer un poquito más grande? Es que vieras que estoy bien ciega y casi no lo veo bien. Sí, está bien, un minutito. Ok. Espérate para ponerlo bien, un minutito. Recuerden que si pueden sacarle foto, ¿verdad? Mejor para manejarlo. Bueno, ok, vamos a ver. Okay. RC Baker toma decisiones de comprar para su empresa un producto que compra cuesta $50 por unidad cuando la cantidad de pedidos es inferior a 500. Cuando la cantidad de pedido es de 500 o más, el precio por unidad cae a $48. El costo de pedido es de 30 por pedido y la demanda anual es de 7.500 unidades. El costo de conservación es de 10% del costo de compra. Si RC desea minimizar sus costes de inventario anuales totales, incluyendo el costo de compra, ¿cuál es la cantidad de pedido que presenta el menor costo total posible? Respuesta redondeada a la unidad más cercana. ¿Verdad? Ok, vamos a ver. Entonces, la primera pregunta que tienen que hacerse ustedes, este es el EOQ normal. ¿Sí o no? Sin ningún temor. Si nos equivocamos, lo vemos. O sea, la intención es que vayan viendo ustedes la diferencia. Andrés, no, está bien. ¿Por qué? Profe, porque habría que aplicar como un descuento ahí. Ajá. Ve, porque aquí hay una cadena de descuento, ¿ve? Teníamos un EOQ normal cuando la cantidad era menor a 500, pero cuando las cantidades superan los 500, el precio cae a 48. Entonces, lo que hay que aplicar es los descuentos, ¿verdad? Entonces, para los descuentos, recuerde nada más una condición. ¿Cómo es que se calcula el EOQ? Primero se hace con los datos, se saca un EOQ normal, y si ese no llega a ser el mínimo de la clase, por ejemplo, de 500, entonces tendríamos que utilizar 500, ¿verdad? Es la única diferencia. Entonces vamos a ver, ¿qué datos teníamos nosotros? ¿Qué datos teníamos nosotros? Que la demanda era 7.500, ¿verdad? Que el costo de ordenar eran 30, que el índice de almacenamiento era un 10% y que el precio era 50. Entonces, automáticamente ya ustedes tienen que calcular el CH. ¿Cómo se calculaba el CH? El índice de almacenamiento por el precio, ¿verdad? El índice de almacenamiento por el precio. Y lo que sacaban era el EOQ, ¿verdad? ¿Cómo se obtenía el EOQ? Recuérdense que era la raíz de 2 por la demanda, por el costo de ordenar, y todo dividido entre el costo de almacenar. ¿Okay? Entonces, ya teniendo EOQ, yo podría determinar el costo de inventario, ¿verdad? ¿Cómo se sacaba el costo de inventario? Acuérdense que era el costo de ordenar. Entonces, el costo de ordenar era la demanda, la dividíamos entre el EOQ,
la multiplicamos por el costo, que en este caso era 30, más el costo de conservación. Y recuerde que el costo de conservación, entonces, era la demanda promedio, entonces el Q dividido entre 2, ¿verdad? O el EOQ, y lo multiplicábamos por el CH, que era el costo de almacenamiento. Y a eso se agregaba el costo de compra. El costo de compra iba a ser la demanda por la cantidad. Entonces, ahí nos daba que el precio del inventario, si nosotros comprábamos en unidades de 0 a 500, es de 376. Era de 376,000. Hasta aquí no hay problema porque es el normal, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre cuando está sin descuento? Es lo tradicional, ¿verdad? Si ustedes lo quieren, lo hacen por el QM, no hay ningún problema. Ella le va a calcular cada uno de esos, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que sucede? Con compras superiores a 500, el precio de 50 baja a 48. Y al bajar a 48, el costo de almacenamiento va a ser menor. Entonces, recuerde lo primero que hay que hacer. Calculamos un EOQ. El EOQ normal, ¿verdad? Que era 2 por la demanda, ¿verdad? Por el costo de ordenar dividido entre el costo de almacenar. Y en este caso nos dio 306,19. Pero ve que el límite inferior era 500. Entonces, si el límite inferior era 500, yo tengo que calcular los costos con 500, que era lo que hicimos cuando habían, digamos, descuentos. Y entonces, yo calculo ahora todo. Yo calculo todo, ¿verdad? Todos los costos. Parece cómo se calculaba los costos, el costo de ordenar. Entonces, los 7,500 lo divido entre 500 y lo multiplico por 30. Ese es el costo de ordenar, más el costo de almacenar. El costo de almacenar, recuérdense que era el inventario promedio, 500 lo divido entre 2 y lo multiplico por 4,8, por el costo de almacenamiento, más el costo de compra. Entonces yo multiplico los 7,500 de unidades y lo multiplico al precio que me lo venden, que son 48. Y entonces me da que es 361,650. De estos, ¿cuál es más barato? Por supuesto, comprar en unidades de 500. Y el costo va a ser de 361,650, que era lo que nos preguntaban acá. Dice, ¿cuál es la cantidad de pedido que presenta el menor costo total posible? Respuesta redonda a la unidad, redondea a la unidad más cercana. Entonces, ¿cuál es? Que el EOQ es 500 y que el costo eran 361,650. Entonces, era la opción E. ¿Preguntas? No, profe, todo claro para mí. Para los demás, ¿tienen alguna dudita? No. No, profe, de momento no. Ok, esta creo que ya la habíamos hecho. Ok. Vamos a ver, alguien que lea. ¿Alguien que la lea? Judith Thompson, la gerente de la cafetería del centro estudiantil, ha añadido pizza al menú. La pizza se pide congelada de un establecimiento de pizza local y horneada en la cafetería. Judith anticipa una demanda semanal de 10 piezas. La cafetería está abierta 45 semanas al año, 5 días a la semana. El costo de pedidos, sí, $15 y el costo de retención es de 0,40 por pizza por año. El vendedor de pizza tiene un plazo de 4 días y quiere mantener una pizza para el stock de seguridad. ¿Cuál es el punto de reorden óptimo? Okay. Vamos a ver. ¿Qué cosas tenemos ahí nuevas? Okay. Recuérdense que nosotros tenemos, vamos a ver, una demanda de 10 semanal, ¿verdad? Se trabajan 45 semanas
El plazo de entrega son 4 días. El precio, el costo eran, el costo de ordenar, vamos a ver cuánto era. El costo de pedido, costo de ordenar, ¿verdad? Eran 15. Y el costo de mantenerlas ahí, 0.40. No, pero al final de cuentas, como nos están preguntando, es que nos están preguntando por el punto de reorden. Recuerden que el punto de reorden, que es lo que hacemos nosotros, la demanda diaria por el plazo de entrega, por L, ¿verdad? Más el inventario de seguridad. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la demanda diaria? Al final de cuentas, si usted tiene una demanda semanal por 10, demanda semanal por 10 y trabaja 5 días, entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que ustedes necesitan tener 2 pizzas diarias. ¿Por cuánto es el plazo de entrega? 4 días, ¿verdad? Entonces serían 2 por 4, 8. Y yo quiero tener un inventario de seguridad de una, entonces necesitaría tener 9 pizzas. Y era el punto de error de cuando llegamos a 9, en ese momento tenemos que pedir. Entonces era la opción D. Todos los demás datos de nada me sirve porque lo que me están preguntando es el punto de reorden. Pero recuérdense que en el punto de reorden solo van a jugar los elementos que son demanda diaria. Ahora ustedes me dirán, bueno, es que la demanda era anual. Sí, pero si yo tengo que trabajo 5 días a la semana y la demanda por semana es diaria, yo puedo determinar cuánto es la demanda diaria. Yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Porque lo tengo en la misma unidad. Y el inventario de seguridad, ¿ve? Que ellos decían que Judith quiere mantener una pizza en stock. Por lo tanto, a eso hay que agregárselo como inventario de seguridad. ¿Okay? Aquí estaba resuelto por el QM, ¿verdad? Si ustedes querían manejarlo, ¿qué es lo que se cambió? Bueno, que entonces puse cuántos días al año trabaja, ¿verdad? Cuántos son los plazos de entrega, y ella automáticamente me da todos los valores, ¿verdad? Le digo cuánto quiero de stock de seguridad, cuánto quiero de inventario de seguridad, y ella me da el punto de reorden, ¿verdad? Ella me lo da automático. Bueno, pero para efectos de eso, ese ejercicio tan fácil ni se complique la vida. ¿Cómo se llama? Si son por punto de reorden, recuerde que lo que necesita tener usted es la demanda diaria, multiplicarlo por el plazo y aumentarle el inventario de seguridad. Recuerde que ese inventario de seguridad, de igual forma, se lo pueden pedir con nivel de confianza, ¿verdad? Entonces ya tienen que aplicar el nivel de confianza. ¿Preguntas, dudas sobre este ejercicio? ¿Ah? No. Profe, Sí. si nos pidieran el nivel de confianza, ¿cómo lo debería aplicar? Ya lo habíamos hecho, creo que en alguno de estos. Igual con las 2 colas, profe. Sí, con las 2 colas. Sí, recuerde que lo hacíamos, aquí ve, por ejemplo, creo que era aunque hicimos de la demanda durante el plazo de entrega, se ha calculado. Bueno, aquí es que lo hicimos al revés, pero vamos a ver, creo que en uno anterior lo habíamos aplicado niveles de confianza. Ok, acá, por ejemplo, en este caso, ve que aquí decía que quiere un nivel de confianza de 95,05. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Buscar cuánto era el nivel de confianza de 95,05. Y ve que le agregamos a la demanda diaria por el plazo, le agregamos al inventario de seguridad, ¿verdad? La desviación estándar multiplicado por Z. Por Z, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Aquí el problema es que teníamos cuánto era el punto de reorden, pero no sabíamos cuánto era la desviación estándar, entonces tuvimos que despejarlo. Pero es lo mismo, la fórmula lo que dice es que a la demanda diaria por el plazo se le agrega
el nivel de confianza multiplicado por la desviación estándar. Por supuesto que si aquí yo tuviera inventario de seguridad, pues le agrego el inventario de seguridad, ¿verdad? A esto, ¿verdad? Entonces ya nos daría, digamos, cuánto tendríamos como nivel de confianza. Esa es la diferencia que tiene, que tenía ese ejercicio. Gracias, profe. Ok. Vamos a ver algunos ejercicios típicos. Ok. Ok, veamos este, por ejemplo. Dice que la distribuidora Brenza fabrica e importa en su casa matriz artículos que se usan en las cocinas. La compañía Brenza fabrica 312,000 cucharas al año. La empresa labora 260 días al año y la producción diaria de cucharas de 4,000 cucharas por día. El precio de venta es de $10. Los costos anuales de alistamiento de la máquina, bueno, no, este ejercicio no les va a entrar, porque ya entran los costos de alistamiento, y los costos de alistamiento son para producción, producción. Ya lo hemos visto. Sí, ese era con costos de alistamiento. Vamos a ver otros ejercicios. Vamos a ver un poquito de teoría, porque la teoría les entra mucho. Ok. Voy a compartirles. Ok, vamos a ver, vamos a ya empezar a ver de otros temas, no solo de inventario, sino de todos, de los dos temas anteriores, que son pronósticos y árboles de decisión. Ok, muchas de las preguntas que aquí les voy a dar hoy van a estar en teoría. Algunos otros los vamos a ir resolviendo ya el jueves, que ya son ejercicios o más detallados para efectos de que estén mejor. Bueno, veamos acá. Por ejemplo, dice que los últimos 4 meses de ventas fueron 8, 10, 15 y 9 unidades. Todas estas son preguntas de examen de virtualidad, ¿verdad? O sea, de los 2 semestres anteriores, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado cómo es que se les pregunta y por qué se les pregunta, ¿verdad? Dice, los últimos 4 meses de venta fueron de 8, 10, 15 y 9. Los últimos 4 pronósticos fueron 5, 6, 11 y 12. Entonces, nos preguntan por la desviación absoluta. Recuérdense que la desviación absoluta era la diferencia entre el pronóstico y lo real. Entonces, ve por ejemplo acá que nosotros teníamos como ventas normales 8, pero se habían pronosticado 5. En el otro 10 y se dieron 6 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tenemos la desviación media absoluta. Recuérdense que era la sumatoria de las diferencias dividido entre la cantidad de elementos. Entonces, lo que nosotros hacemos es la diferencia de cada uno de esos, entre 8 y 5, 3, entre 10 y 4, 6, 4 y así sucesivamente. Y lo que hacemos es sacamos el promedio. Entonces, sacamos el promedio de eso. Y ahí nos da cuánto es la desviación media. Recuérdense la fórmula de desviación media, ¿verdad? La fórmula de desviación media es la sumatoria de las diferencias. Parece que usted ya tiene que tenerla ahí en una fichita y lo dividimos entre la cantidad de elementos, en este caso 4.
que es lo mismo que decir el promedio de esas diferencias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene la fórmula? ¿Tiene la fórmula de diferencia, desviación media absoluta? He estado estudiando solo Sí. inventar. Solo Profe, inventar. ¿eso no vendría siendo el error medio al cuadrado? Error medio cuadrado, ¿no? Error medio cuadrado. ¿Sí? Entonces, tiene que ser las diferencias entre el pronóstico y las ventas programadas dividido entre la cantidad de elementos. Ok, para que vayan teniéndola ahí. Vamos a ver. Vea las preguntas que vienen en el examen, que a mí no me gustan, ¿verdad? Para nada me gustan porque son muy ambiguas. Pero para que ustedes la tengan ahí como una base de datos. Vamos a ver, dice que el valor esperado de una distribución discreta es, recuérdense primero, ¿qué es el valor esperado? El valor esperado es X por la probabilidad de X, ¿verdad? O sea, ¿cuánto es el valor que, digamos, usted espera y con la ponderación de que usted lo espera? Pero cuando hablamos de una distribución discreta, la distribución discreta es que son números enteros. Entonces, ve que le ponen varias opciones. Por ejemplo, un promedio simple de los valores de la variable aleatoria. Un promedio ponderado. Ve, y aquí hay una palabra clave. El valor esperado es un ponderado. Pues ya usted tenía que descartar la primera y la segunda. Perdón, la primera y la quinta. Ya tenían que descartar. Pero cuando nos hablan de un ponderado, de una constante, no, porque es un ponderado de valores de una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque estamos viendo probabilidades, entonces es de una variable aleatoria. Una constante es que siempre va a ser igual, entonces ahí descartábamos automáticamente la opción 4. Pues ya ahí nos quedaría solo la 2 y la 3. Ninguna de las anteriores no, porque esta sí abarca digamos, la respuesta correcta. Pero son muy ambiguas las respuestas, no te da una claridad en la respuesta. Tienes que analizarla muy bien. Veamos esta, por ejemplo. Dice, para una demanda de producto dado, la ecuación de tendencia, ¿qué era la ecuación de tendencia? Recuerden ustedes que esta era la forma y es igual a mx más b, en donde y iba a ser una variable dependiente y x va a ser una variable independiente. Conforme yo voy aumentando el valor de x, así me va dando el valor de y. O sea, no aumentando, sino voy sustituyendo el valor de x, así me va a dar el valor y. Como puede ser positivo, puede ser negativo. Y le preguntan a ustedes, el signo negativo en la pendiente de la ecuación, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la pendiente negativa es que viene descendiendo de izquierda a derecha. O sea, la pendiente negativa, o sea, cada vez va siendo menor. Cada vez va siendo menor. Lo que significa es que la pendiente es negativa. Entonces, dice, implica que la sumatoria de todos los valores será negativo. No tiene nada que ver. La otra es que una posibilidad matemática, nada que ver. Que es una indicación de que el pronóstico está sesgado, tampoco, no podemos determinar. Y la correcta es una indicación de que la demanda del producto está disminuyendo. ¿Qué pasa si ese valor de menos fuera más? Lo que significa es que está aumentando. Entonces, son cosas que ustedes, digamos, por lógica, la teoría no se lo da, las disciplinas tampoco. Es como que ustedes vayan analizando cada una de las cosas, ¿no? Si se ve, esto es pronóstico.
Esto es una ecuación de línea de regresión, pero lo que hay que entender es los conceptos. ¿Qué significa ese 53? Es la intersección con el eje B, con el eje Y, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando X es 0, Y va a ser 53. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De 53 empieza digamos, a disminuir, porque en este caso la pendiente va a ser negativa. ¿Preguntas? No. Bueno. Vamos a ver otra acá. Dice, ABC Company utiliza un método de promedio móvil ponderado para pronosticar las ventas de su producto estrella. Asigna un peso, ve aquí. Aquí ya tenemos una diferencia entre lo que hemos visto nosotros y lo que pregunta. Dice, asigna un peso de 5 a la demanda del mes anterior, 3 a la demanda de hace 2 meses y 1 a la demanda de hace 3 meses. Dice, si las ventas ascendieron a 1,000 unidades en mayo, 2,200 unidades en junio y 3,000 unidades en julio, ¿cuál debería ser el pronóstico para agosto? Ve, entonces, aquí tenemos lo mismo, pero le meten algún, digamos, dato que ya ustedes necesitan para pronosticar. Ve, tienen, la demanda tiene 1,000 en el mes, dice, ascendido a 1,000 en el mes de mayo, 2,200 en el mes de junio y 3,000 en eso. Lo que quieren es la proyección de agosto. Pero tenemos una situación, tenemos una ponderación. ¿Qué es lo que significa? Que la demanda del mes anterior tiene un peso de 5, 3 a la demanda de hace 2 meses y 1 a la demanda de hace 3 meses. Hace 3 meses. Bueno, ok, vamos a ver. Es cómo interpretar eso, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos determinar el peso de cada uno de esos. Si nosotros lo analizamos y decimos, bueno, ok, hace 2 meses, hace 3 meses, entonces podría ser que ustedes digan, bueno, acá 1, 3 y 5. Ustedes podrían decir 1, 3 y 5. ¿Ok? Como podría decir, y es una cuestión que tiene que manejar, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Asigna un peso de 5 a la demanda del mes anterior. Entonces, ¿a dónde debería ir 5? ¿Aquí o aquí? ¿Y por qué? ¿Lo escucho? Sí, sería porque estamos en agosto y el mes anterior sería julio. Entonces sería ahí, ¿verdad? Si la demanda dice que 3 a la demanda hace 2 meses, entonces sería en el mes de junio. Y la demanda hace 3 meses de 1. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que aquí yo tengo ese 9, voy a saber cuánto es la ponderación que le voy a dar al mes de mayo, al mes de junio, al mes de julio. Y entonces es 1 lo divido entre 9 y me va a dar un 11%. 3 lo divido entre 9 me va a dar un 33%. Y 5 dividido entre 9 me va a dar un 55%. Por lo tanto, ¿cuál debería ser el pronóstico para agosto? Entonces sería la opción B, 1,622, ¿verdad? 1,622. A ver, aquí esto. La opción B. Profe, Sí. ¿se podría colocar en los 1622 para ver algo? Sería la multiplicación Gracias. de 1,000 por el 11%, de 2,200 por el 33% y 3,000 por el 55%. Entonces, Gracias, profe. ella le va a Profe, dar, entonces sí es la B, no es la D. no es la B, no es la B, la B porque se le asigna un peso a la demanda del mes anterior, 5, un 3.
Lo que pasa es que seguramente yo estaba practicando al revés, con 3 y 1, entonces sí le va a dar 2511, ¿no? Entonces, 1, 3 y 5. Es la opción B. ¿Tienen dudas? ¿Cómo se sacan los porcentajes? No, profe. No. Vamos a ver. Otra pregunta dice, la probabilidad de que ocurra un evento dado que otro tuvo lugar, ¿qué es lo que significaba esto? Una condicional. Es el teorema de Bayes. Entonces tenemos la opción B, la condicional. ¿Sí? Entonces, como le digo, son preguntas que usted no la ve por ningún lado, pero que eventualmente le pueden salir, ¿verdad? ¿Dudas sobre esa condicionalidad? Parece que el teorema de Bayes lo que dice es que se da un evento dado que otro ya sucedió. Entonces estamos con la condicional. ¿Sí? No hay problema. Profe, claro. Ok, vamos a ver. Recuérdense en unas filminas que yo les di, una de las primeras de las técnicas de pronóstico. Recuérdense que habían cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas eran algunas cualidades que se podía manejar, el género, el tipo de piel, todo eso. Y las cuantitativas, aquellas que nosotros podíamos cuantificar. Dice que dice las técnicas, perdón, las técnicas de pronóstico cualitativas se diferencian de las técnicas cuantitativas. ¿De qué se diferencian, verdad? Unas son cualidades, otras son cuantitativas. Entonces, decía, por ejemplo, la primera, las técnicas las cuantitativas requieren las opiniones de expertos. Eso es falso. Las cuantitativas son numéricas, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos son cálculos. Las técnicas se diferencian por la cantidad de datos, ¿no? Pueden tener los mismos datos. Ambas incluyen el análisis numérico, ¿no? Dice que las técnicas cualitativas se basan en las experiencias de las opiniones. Eso sí, recuérdense que teníamos que era, por ejemplo, Delphi, es una técnica, la investigación de mercados es otra técnica. Entonces, tenemos, digamos, la posibilidad de ver la diferencia entre una cuantitativa y una cualitativa. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. yo espero que no pierdan el examen, ¿verdad? Porque así viene. Vamos a ver. Dice, un árbol de decisión. Acuérdense que el árbol de decisión vamos a tener una serie de nódulos, vamos a tener una serie de probabilidades y que nosotros lo que vamos a hacer es ir sacando los porcentajes, sacar un valor esperado. Entonces vamos a ver la primera. Dice, ¿puede utilizar frecuencias relativas de eventos pasados como probabilidades futuras? Sí, exactamente eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros teniendo la experiencia anterior, lo que hacemos es ver la distribución de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La probabilidad, ¿verdad? Ok. ¿Se pueden basar en juicios subjetivos? Sí. Claro, recuérdense que nosotros podemos en cualquier momento, y no tenemos los datos, podemos tener un valor experto de un juicio subjetivo. La E dice, ¿pueden suponer que lo que sucedió en el pasado es una buena base para predecir el futuro? Sí, si utilizamos los datos del futuro, entonces lo que estamos haciendo es manejando eso. Entonces, con solo que una ya de esas sea cierta, descartamos ninguna de las anteriores. Y entonces lo que nos quedaría es la C, todas las anteriores. Entonces, es únicamente como ir analizando, descartando, como si estuvieran quién quiere ser millonario, ¿verdad? Lo único es que con sentido es entender el concepto de pronóstico, entender el concepto de árboles de decisión, el concepto de inventario, porque así vienen las preguntas de teoría.
y creo que le dan un porcentaje extra de un 30%. Y yo no doy teoría, ustedes ven las firminas y tienen que valorar, digamos, buscar información de la teoría. Pues la única teoría que doy es la que dicen las firminas, ¿verdad? Entonces tienen que buscar, digamos, dónde podrían obtener información de eso. Yo creo que el libro, yo se lo había mandado digital, no me acuerdo si sí o no, pero en el libro tiene, digamos, mucha teoría para que ustedes puedan manejar. De pregunta ya un poquitico de manejo de pronóstico, dice. Una diferencia entre la proyección de tendencia y la línea de regresión es, recuérdense que es la proyección de tendencia. La proyección de tendencia, nosotros lo que vamos a tener es que tenemos elementos con los cuales yo tengo una variable dependiente que puedo aplicar para obtener una variable independiente, ¿verdad? Entonces, la línea de regresión es una ecuación que lo que muestra es eso, que yo tengo eventualmente lo que vimos en el ejercicio anterior, que y era igual a 53 menos, no me acuerdo cuánto era, 4x. Entonces, ahí tengo digamos, la línea de regresión. Entonces dice, la proyección de tendencia utiliza mínimos cuadrados, no necesariamente, ¿verdad? La proyección de tendencia. Los mínimos cuadrados era esa ecuación de y es igual a mx más b. Dice, mientras que la regresión lineal no lo utiliza. En la línea de regresión lineal la utilizamos. Dice, la proyección de tendencia utiliza dos constantes de suavización. No, el único que usa dos constantes de suavización es Winter. No la utiliza ni la línea de regresión ni nada. Nosotros, recuérdense las técnicas de proyección, tenemos All, Winter, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de dos constantes, la podemos aplicar tanto en Holtz como en Winter, ¿verdad? Dependiendo, en algunos, por ejemplo, Winter tendríamos hasta gamma, 3 variables, ¿verdad? Dice que solo la regresión lineal puede tener una pendiente negativa. Mentiras. La pendiente negativa la puede tener tanto la tendencia como la línea de regresión. Ninguna de las anteriores podría ser una opción, pero tenemos la opción B que dice que en la proyección de la tendencia, la variable independiente es el tiempo. En regresión lineal, la variable independiente no necesita ser tiempo, sino que puede ser cualquier variable con poder explicativo. Recuerden que la tendencia es aquella que va subiendo o bajando de acuerdo al tiempo. Entonces, utiliza el tiempo. En la línea de regresión, no necesariamente el tiempo. Acuérdense que yo puedo mezclar variables. Por ejemplo, notas de un examen de admisión con notas de colegio, estatura con lanzamiento, cualquier cosa de esas podría manejar. Entonces, la opción correcta era la opción B. ¿Alguna duda con respecto a eso? Bueno, vamos a ver. El criterio bayesiano se aplica cuando tenemos problemas probabilísticos. ¿Ok? ¿Qué teníamos con Bayes? Que eran condicionales siempre. O sea, se da un evento sabiendo que el otro ya se dio. Entonces teníamos probabilidades condicionales. Entonces la opción correcta era la B. Con probabilidades simples, no necesariamente, ni con probabilidades binomiales, ni marginales, era con condicionales. Vamos a ver otra. En un árbol de decisión, un estado de la naturaleza, vamos a ver qué es un estado de la naturaleza. Acuérdense que nosotros teníamos, por ejemplo, que podría ser un estado, podría ser pesimista, optimista, ¿cómo se llama? Favorable, desfavorable. Entonces,
lo que nos dice, representa una curva de utilidad, no. Corresponde al valor o beneficio general de un resultado particular, no necesariamente. Es un criterio de decisión que coloca el mismo peso en todos los estados de la naturaleza, ¿no? Recuérdense que los estados podrían variar, que unos tengan un 40% y otros un 60%. Es un curso de acción, una estrategia que se puede ser elegida. Sí, podría ser, pero no necesariamente. Y la opción C es un resultado u ocurrencia sobre la que el tomador de decisiones no tiene control. Y en la realidad no tiene control sobre cómo puede esa naturaleza. Recuerden que son variables exógenas. O sea, lo que implica es que usted no lo puede controlar. Usted no lo puede controlar. ¿Preguntas? No. Vamos a ver. Dice, el movimiento general ascendente o descendente de los datos de una serie de tiempo durante un periodo relativamente largo es la definición de señal de seguimiento. No, recuérdense que la señal de seguimiento era otra cosa, ¿verdad? Es la división de la suma entre el MAT, ¿verdad? El índice de estacionalidad, ¿no? Que era el valor que nosotros teníamos comparado contra el promedio. La desviación media absoluta, no. Parece que era la diferencia entre cada una de los datos reales y las proyecciones. El ciclo no, porque el ciclo de cuáles era nada más los valores que teníamos. Entonces, la respuesta correcta es que eso se llama tendencia. Entonces, tendencia es un movimiento general ascendente o descendente de los datos en una serie de tiempo, ¿verdad? Básicamente es una línea, no es un ciclo, porque un ciclo, digamos, que lo que es como una campanita, ¿verdad? Una campanita. ¿Preguntas? Ok, vamos a ver. La técnica de suavizamiento exponencial simple se caracteriza por contar con... Ok, entonces vamos a ver. ¿Con dos variables de atenuación? No. Recuérdense que el suavizamiento exponencial solamente tiene una variable. No contar con variables de atenuación. No, porque sí cuenta con uno. Estar basada en la experiencia. No. Todas las anteriores no, porque las descartamos, ¿verdad? Entonces es ninguna de las anteriores, ¿verdad? Parece que la técnica de suavizamiento exponencial que solamente tiene una variable. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes, suavizamiento exponencial, Holtz y Winter, ¿verdad? Entonces, una es con una, la otra es dos y la otra es tres variables, ¿verdad? De atenuación. Ok, ejercicios típicos, ya con números. Por ejemplo, dice, la siguiente información representa la cantidad real frente a la prevista de nuevos clientes adquiridos por una importante compañía de tarjetas de crédito. Real menos el pronóstico. Entonces, en el mes de enero hubo 10.024 real, 1.024 real, 1.010 la proyección. En febrero, 1.057 real y 1.025 pronóstico. En marzo, 1.049, 11.41, 1.141. En abril, 1.069 real y 1.053 pronóstico. En mayo, 1.065 real y el pronóstico. Entonces, dice, calcule el rango de la señal de rastreo. O sea, lo que tenemos que calcular primero es la señal de rastreo. Entonces, la señal de rastreo, recuérdense que era, sacábamos la diferencia entre el pronóstico y, perdón, entre la demanda real y el pronóstico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nosotros teníamos que la demanda real fueron 1.024 y la proyección fue 1.010, entonces hay 14. En el mes de febrero
Entonces teníamos que eran 1057, pero la proyección era 1025. Ya vendimos más. Pero, por ejemplo, ya en marzo, la proyección eran 1141 y la demanda real fueron 1049. Bueno, recuérdense que nosotros teníamos que sacar, para sacar la señal de rastreo, la primera era calcular la desviación de cada uno de esos y después sacar la suma continua de los errores de pronóstico. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Íbamos sumando 14 más 32 y así sucesivamente en cada uno de esos, ¿verdad? Entonces, 14 más 32 nos da 46, 46 menos 92 me da menos 46, más 16 me da menos 30, más 10, más 6, perdón, me da 24. ¿Ok? Después, esa suma de las diferencias, la sumatoria de las diferencias de los errores de proyección, ¿verdad? Lo que hacíamos, sacábamos el valor absoluto, ¿verdad? De las desviaciones. ¿Okay? Entonces, si aquí la desviación era 14, queda 14. Pero si la desviación era negativa, la convertíamos a positiva, ¿verdad? Y después lo que hacíamos era la suma de estos positivos. Y después calculábamos, se recuerda el MAT, ¿verdad? El MAT, ¿qué era? La sumatoria, ¿verdad? Perdón, bueno, la sumatoria de las desviaciones, de la desviación media absoluta, ¿verdad? Dividido entre cada uno de los periodos, ¿verdad? Entonces íbamos a sacarlo entre cada uno de los periodos y después íbamos a calcular la señal de rastreo. La señal de rastreo, recuérdense que era la suma de los errores de muestreo y lo dividíamos entre el MAT. Y entonces aquí teníamos cada uno de los valores, ¿verdad? Entonces tienen que tener todo eso, porque lo que tienen que hacer es meter nada más los datos. Nada más los datos. Debería tener esta como una fichita, porque es una pregunta típica. Pero tal vez no le van a preguntar como le preguntaron acá. Aquí le preguntaron cuál era el rango. El rango ve que comienza en 1 y termina en menos 0,75. O lo que es lo mismo, de menos 0,75 hasta 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, si ustedes tienen que graficar esto, dirán, bueno, ok, yeah, pero ahí estaba el 2. El 2. Lo que le están preguntando acá es el rango, o sea, en cuál inicia y en cuál finaliza. En cuál finaliza. Digamos que a efectos de gráfica, aquí tendríamos un 2, ¿verdad? Que también es parte de eso. ¿Ok? Entonces, como rango sería el valor inicial y el valor final. Entonces, se dice que desde 1 hasta menos 0,75. ¿Ok? Y si ustedes ven, el 2 no estaría incluido en ninguna de las opciones, ¿verdad? De las opciones. ¿Preguntas? No, profe, todo está muy claro, más bien gracias. Sí. Ok. Vea, por ejemplo, esta pregunta. A veces muy, como le digo, muy ambigua. Dice, el teorema de Bayes permite a los responsables de la toma de decisiones revisar las probabilidades basadas en. ¿Ok? Si nosotros vemos, se acuerdan los ejercicios que hemos estado haciendo de práctica de Bayes, lo que tienen es que se hizo un estudio de mercado, que la empresa cuenta con eso. Entonces, la opción correcta es que cuenta con información adicional, o sea, de estudios, de investigaciones de mercado, de cosas como tales, ¿verdad? Pero entonces, no hay nada que te lo diga, o sea, es únicamente como analícelo para ver qué es lo que se maneja.
Por eso se le estoy dando las, a mí no me gusta la teoría, pero muchas de las fallas de mis estudiantes han sido en teoría, porque si uno no las ve, entonces nunca lo vieron ustedes tampoco y eventualmente después le salen en el examen, ¿no? Entonces, por eso es que estoy tratando de manejarles, que tengan por lo que las tengan, por lo menos para que vean cómo vienen las preguntas, ¿verdad? Ve, por ejemplo, esta. Dice, las ventas de cajas de galletas de Girl Scout durante un periodo de 4 meses se pronosticaron de la siguiente manera. Ya teníamos 100, 120, 115, 123. Los resultados reales durante el periodo de 4 meses fueron 110, 114, 119, 115. Y nos preguntan por el MAT, ¿verdad? Entonces, ¿qué era el MAT? Bueno, recuerden ustedes que era la diferencia de pronóstico, ¿ok? Y lo que hacíamos era sacar el promedio. Ese es el MAT. Entonces, la diferencia entre 100 y 110, recuérdense que es ventas reales menos pronosticadas, ¿verdad? Y después lo que hacemos es, la sumatoria y, si ustedes quieren, lo dividen entre 4 o sacan el promedio. Estas son preguntas que vienen, ¿verdad? Es para que ustedes puedan manejarlo, ¿verdad? Dice, la técnica de árboles de decisión se aplica cuando se aplica la técnica de árboles de decisión. Dice, se carece de datos históricos, ¿no? Bueno, cuando tenemos solamente una acción, ¿no? Se requiere lograr un valor óptimo. No necesariamente. Pero en realidad, cuando utilizamos los árboles de decisión, lo que queremos es optimizar la serie, las decisiones, ¿verdad? Esa es la intención cuando uno hace un árbol de decisión. Entonces, en el árbol de decisión aplica en algunos casos, no siempre, el teorema de Bayes. El teorema de Bayes solamente cuando hay información adicional, ¿verdad? Cuando tenemos una información adicional, entonces lo que hacemos es mezclar los elementos que ya tenemos con los del estudio que se plantea. Ve, por ejemplo, esta nosotros no la vimos. La prueba F en pronósticos. Nunca, en ninguna de las filminas estaba y vino la pregunta, ¿verdad? Y la han metido en los 2 exámenes anteriores. ¿Por qué? Porque como no se ve, se supone que ustedes tienen que manejar. En realidad, la prueba F se utiliza para determinar si existe una correlación entre X y Y. Es una prueba en donde lo que hace es uno correlacionar un dato con otro dato. Entonces, para que ustedes lo tengan, si le hablan de una prueba F en pronósticos, ¿verdad? Lo que se trata es de una correlación entre X y Y. ¿Sí? Vamos a ver. Ve, por ejemplo, en este caso, que metieron el valor esperado, pero con, digamos, datos que uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? Dice, una encuesta de investigación de mercados está disponible por $10,000. Usando un análisis de árbol de decisión, se encuentra que el valor monetario esperado sin encuesta es 62,000. Y si el valor esperado de la información de muestra es menos 7,000, ¿cuál es el valor monetario esperado en la encuesta? Ve lo que sucede. O sea, se pone uno a tratar de hacer un árbol y dice, bueno, ¿y qué probabilidades utilizo? O sea, por más que ustedes quieran plantear un árbol, les dice, ¿cómo lo hacen? Pues la realidad era que es muy sencillo. Si yo tengo 62,000, digamos, ese es el valor esperado. Pero yo tengo que pagar 10,000 de la encuesta, les quiere decir que yo tengo 52,000. Dice, si el valor esperado de la información de muestra es menos 7,000, entonces, ¿cuál es el valor monetario esperado? 45,000. Pero si ustedes lo agarran y tuvieran que hacerlo, y ahí se ponen a hacer un árbol y nunca terminan y no saben ni a dónde poner los datos. Entonces,
se les confunde un poquitico, digamos, las respuestas de cómo la dan. Es entender el concepto. Ve que aquí solo teníamos una ramificación. Entonces, ¿para qué hacer un árbol? Si nosotros ya sabemos que vamos a tener, recuérdense que los árboles de decisión vienen de atrás hacia adelante. Entonces, el valor final que yo tengo son 62,000. ¿Qué hago? Bueno, tengo un estudio de mercado que tengo que rebajarlo, pero también dice, si el valor esperado de la información de la muestra, ¿cómo se llama? Es de menos 7,000, ¿cuál es el valor monetario esperado de la encuesta? Entonces serían 45,000. Sí, pero ya se las dieron, casi que todos lo fallaron, porque empezaron a hacer, digamos, árboles y empezaron a hacer algunas otras cosas, y era una respuesta muy, muy sencilla. ¿Preguntas? No. No, profe. Bueno. También vienen, por lo menos he visto, el criterio maximin, el minimin, el play, la place, todas esas que vienen por lo menos una pregunta, les pongan en atención, ¿verdad? Dice, aplicando el criterio maximin, se obtendría el siguiente valor. Y entonces venía la pregunta. Entonces tenían dos alternativas, dice el estado de la naturaleza. Era, la alternativa 1 era petróleo o seco, dice. Perforar en busca de petróleo, 700, en seco menos 100, vender el terreno 90, 90. Y la probabilidad a priori, 25 y 75. Entonces, ¿qué sucedía? Voy a ponerlo. ¿Qué pasaba con el criterio maximin? Dice que usted saca el mínimo de cada una de las alternativas, el mínimo de cada una de las alternativas, en este caso eran menos 100 el mínimo y en 90 va a ser 90. Y sobre el criterio del mínimo escojo el máximo, ese es el maximin. Entonces entre 90 y menos 100 escojo 90. Y entonces la respuesta correcta era la opción A. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que tener bien claro las 5 formas que vimos, ¿verdad? Entonces ustedes lo que, bueno, ya viene mini-min, maxi-min, la place, ¿cómo se llama? Entonces ustedes empiezan a jugar con cada una de esas. Siempre van a venir alguna pregunta con respecto a ese tipo de criterio, ¿verdad? Sí, nada más tienen que identificar qué se obtienen con el maximin, qué se obtiene con cada una de las técnicas. Dice, la medida de error que puede ser positiva o negativa, ¿ok? Entonces, tenemos varias, ¿verdad? Entonces, error cuadrado medio. El error cuadrado medio, entonces siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo, igual que la desviación media absoluta, ¿verdad? Porque recuerde que nosotros lo que hacemos es obtener los valores y después sacar la desviación absoluta. Es que lo que significa que todos los valores van a pasar a positivos. El error porcentual absoluto medio, absoluto, ve que ya con solo la palabra absoluto, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que eso va a ser positivo, ¿verdad? ¿Ok? Y el error cuadrático, cuando está elevado al cuadrado, entonces todos estos tres, ¿cómo se llama? Solo van a tener valores positivos. El único que puede tener valores negativos es el error, la sumatoria de errores de pronóstico corriente, lo que se llama el RSFE. Es el único que podría tener negativo. Ve cómo se manejan las preguntas, ¿verdad? Es una cuestión de análisis, ¿verdad? Ve, por ejemplo, esta, maximin, se considera un criterio y entonces, ¿ok? ¿Qué era el maximin? Es el menos malo, ¿verdad?
escojo los menores y después escojo los mayores. Ese es el menos malo. Entonces, es un criterio pesimista, ¿verdad? O sea, recuérdense que hay diferentes tipos de gente que analiza proyectos, ¿verdad? Hay gente que prefiere jugársela cuando analiza un proyecto con el menor valor, ¿verdad? No con el mayor valor. Para tener el mayor valor sería un optimista, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos probabilidades, sería realista. Pero cuando utilizamos un criterio como el max-min, que es el mínimo de cada una de las alternativas, pero después de los mínimos escojo el máximo. Entonces es un criterio pesimista. ¿Sí? Otra pregunta es, en el entorno, quienes toman las decisiones conocen con certeza la consecuencia de cada alternativa u opción de decisión. Por supuesto, si yo tengo certeza, estoy hablando de que voy a tomar decisiones con certidumbre. Cuando utilizo probabilidades es con incertidumbre, estoy tratando de manejar la mejor opción. Si la toma de decisiones con estrategia, no necesariamente, y diferencia no necesariamente. Entonces, la alternativa correcta es certidumbre, ¿verdad? O sea, cuando yo tomo una decisión con certeza, o sea, yo entonces digo, bueno, es que me voy a ganar esto. Ya está, yo tengo la certeza de que no es un criterio subjetivo, quiero que entiendan eso, ¿verdad? Es cuando yo realmente estoy seguro y eso me lo da muchas cosas, ¿verdad? Entonces se habla de que es un criterio, una toma de decisiones con certidumbre. Ok, veamos una de números, ¿verdad? Dice, la demanda de pelotas de fútbol en una nueva tienda de artículos deportivos se pronostica utilizando la ecuación Y es igual a 98 más 2,2, donde X es el número de meses que la tienda ha existido. Que abril sea representado por X4, se supone que abril tiene un índice de estacionalidad de 1.15. ¿Cuál es el pronóstico para la demanda de las pelotas de fútbol para el mes de abril? Ok, entonces, ve que aquí entran dos factores. Uno, que es el valor de X, y otro es el índice de estacionalidad. ¿Qué es lo que significa? Recuerden que cuando hicimos la demanda desestacionalizada, nosotros al valor que nos diera, le aplicábamos el índice de estacionalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la fórmula? La fórmula lo que nos dice es que yo tengo 98 más 2.2 por el valor de X. Y X en este caso es 4. ¿Okay? Quiere decir que si nosotros no tuviéramos índice de estacionalidad, el valor sería 106, ¿verdad? Pero como hay un índice de estacionalidad, a este valor le agrego o lo multiplico por el índice de estacionalidad. Y eso nos da 122,82. Redondearlo al entero más cercano, entonces serían 123. Entonces, la opción correcta es la opción C. ¿Preguntas? No. Hay No, varias. profe. Mucha gente la perdió porque no supo utilizar el índice de estacionalidad. Entonces, si viniese un índice de estacionalidad, lo que hacen es multiplicarlo. Profe, ¿Sí? si no viene entonces el índice y lo dejamos en el 106,8. Así es. Así es. Ok, vamos a ver. Bueno, este ya lo habíamos hecho. Voy a explicarles cómo va a venir el examen. Ya nos mandaron. No lo va a hacer cátedra el examen. Bueno, sí lo va a hacer cátedra, pero todos tenemos que aportar preguntas.
Todos tenemos que aportar preguntas. Nos las pasa, profe. Sí, claro. También de por sí no lo van a hacer. Y vamos a ver. Dice. Voy a crear una categoría de preguntas. Bueno. Van a ver 3 categorías de preguntas. 3 categorías de preguntas. La primera es, digamos, de cada tema de pronóstico, va a venir una pregunta, digamos, de teoría. Y de igual tema va a venir, digamos, una pregunta, 2 preguntas de teoría. Vamos a hacer las preguntas fáciles. La segunda van a ser preguntas, digamos, donde necesitan hacer algún cálculo. Por ejemplo, sacar el mate, en el caso digamos, de pronóstico, sacar cómo se llama la señal de rastreo, calcular, por ejemplo, la cantidad económica a la orden, calcular cuál proyecto se va a definir, ese tipo de cosas. Pero después va a venir una que sí tiene un poquito más de dificultad. Va a venir un ejercicio de cada uno de los temas. En pronósticos, muy probable, todavía no hemos visto, ¿verdad? Pero muy probable que cada profesor vaya a agregar un ejercicio de pronóstico como que calcule, digamos, el pronóstico de acuerdo a Winter o Halls o suavizamiento exponencial o con una demanda desestacionalizada para el periodo tal y tal. Digamos, esa sería una pregunta. Va a venir un árbol de decisión, eso no se lo quitan, ¿verdad? Un árbol de decisión. No sé si van a utilizar valles o no, la mayor parte no lo utiliza, pero podría ser que ingrese alguno de esos. Y algún ¿cómo se llama? Problema de aplicación de inventario. Por ejemplo, que eso lo vamos a practicar el próximo jueves, que ustedes calculen el índice de almacenamiento. Entonces, recuérdense que había una fórmula para calcular el índice de almacenamiento. Entonces, va a venir un ejercicio de eso. Entonces, muy probable que vengan un par de preguntas de teoría de cada uno de los 3 temas, un par de preguntas, digamos, de nivel medio de cada uno de los temas y una pregunta digamos, con un poquito más de grado de dificultad de cada uno de los 3 temas. Como te digo, apenas nos están pidiendo las preguntas, las confección de las preguntas y eso, entonces, para que ustedes puedan manejar. Entonces, hasta aquí digamos que hemos visto preguntas muy fáciles, muy sencillas de inventarios, de árboles de decisión y de pronósticos. Para el próximo jueves vamos a practicar ya, digamos, un ejercicio fuerte de cada uno, un par de ejercicios fuertes de cada uno, como para que se ubiquen cómo lo podemos manejar. Sí, Priscila. Profe, ¿y va a ser así en línea o cómo va a ser el examen? En línea, es marcar con X o poner los valores. Y en caso de los árboles de decisión, Igual, va a ser como rellenar o algo así. sí, rellenar. Entonces, lo que le van a decir, por ejemplo, ¿cuál proyecto aceptaría? Le ponen ahí, entonces usted tiene que poner los valores. Sí, lo que les digo es que dejen constancia de lo que hacen, porque entonces nosotros, por ejemplo, yo podría valorar, digamos, la resolución y no el ejercicio total. Pero si no agregan nada, entonces no puedo darle ningún puntaje. Porque eso sí lo permite. Uno puede valorar, digamos, la respuesta. Principalmente en árboles de decisiones. En árboles de decisiones casi que todo el mundo falla. Casi que todo el mundo la falla. ¿Por qué? Porque entonces te hacen una ramificación de 40 cosas y te preguntan sobre las 40 cosas. Pero sí, tienen muchas buenas y tienen muchas malas. Entonces, lo que le permiten a uno es calificarle, digamos, el ejercicio, verificar los datos y manejar eso.
¿Cómo ven el examen? ¿Cómo sienten el examen? Profe, la verdad yo siento ansiedad y miedo. Eh, no es un examen tan fácil. Les cuento que requieren, que requieren un poquito de entre análisis y cómo se llama y tener claro. ¿Qué les sugeriría yo? Bueno, en este momento voy a mandarles todas esas preguntas y todo lo más para que lo tengan ustedes, pero es importante que ustedes la manejen, o sea, que ustedes hagan la fórmula, que ustedes sepan de dónde salen los datos, porque cada uno, yo hago cada enredo, ¿verdad? Ahí, porque ya yo, cualquier cosa yo lo hago con el QM, ¿verdad? Y ya está, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber de qué es lo que le están preguntando. Hay preguntas muy parecidas que tienen diferente resolución. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Deberían manejar, digamos, las matrices ahí, ejercicios de inventario, sepárenlo a un lado, ejercicios de pronóstico a otro lado, porque van a venir así muy marcados. ¿Sí, Priscila? Profe, ¿y ese día hay que conectarnos con usted o es asincrónico? Eh, sí, tienen que conectarse para que no copien. Prender la cámara y todo eso. Ah, sí, claro. Y ver a quién están ayudando y todo lo demás. Profe, es que yo tengo un problema, que el internet que yo tengo en mi casa es muy malo. Entonces yo todo lo hago con celular. De verdad. Entonces, cuando yo estoy en Zoom y me Sí. salgo a la plataforma, digamos, como que la cámara se apaga. Y huepo, y hueva. Sí, Sí, sí. así me ha tocado, entonces no sé. ¿Y cómo ha hecho? Con Sí, los el cursos. profesor siempre me da así de que yo me salgo y si en un momentico vuelvo a entrar para que me vea y así. Y huepo, sí. Bueno, vamos a ver, voy a preguntar a la cátedra a ver qué hacemos, si le anulamos el examen o qué. Ay, profe. Ah, no, eso no era. A en su casa iba en internet, va y lo hace en su casa, entonces. No, yo creo que esta cátedra no es tan exigente porque como los exámenes tienen un grado de dificultad, si usted le ayuda al compañero no va a hacer su examen. Entonces, no, yo creo que ni ¿cómo se llama? Ni pelean porque tengan las cámaras encendidas. Sí, muy probable que tengamos que sacar una foto al principio, pero voy a consultar. Voy a consultar. Vean, ¿qué le diría yo a ustedes como eso? Vayan analizando, digamos, cada una de las cosas. Por ejemplo, agarren un ejercicio de, ¿cómo se llama? Perdón, de pronóstico simple, uno de pronóstico ponderado, uno de mínimos cuadrados, de hacer uno ¿cómo se llama? De lo que es suavizamiento exponencial, uno de Holtz, uno de Winter, uno de demanda desestacionalizada, digamos, aplicando, bueno, por supuesto, la línea de regresión, ¿verdad? Tener un ejercicio por lo menos base de cada uno de esos. Después de árboles de decisión, eh, ningún ejercicio es igual. O sea, los árboles de decisión, por más que quiera decirles, lo que tienen que hacer es entender el concepto nada más. ¿Cuándo se aplica el teorema de Bayes o cuándo no se aplica el teorema de Bayes? Y el tema, cómo se hacen las ramificaciones. Y el tema número 3, que es de inventarios, entonces hacer ejercicios, por ejemplo, lo que hemos visto nosotros. Cuando le piden el EOQ, cuando le piden, ¿cómo se llama? Inventario de seguridad, cuando tienen que aplicar un nivel de confianza, cuando no, cuando le dicen que hay que despejar, cuando hay, importante, descuentos, ¿verdad? ¿Cómo se aplican los descuentos? Básicamente. Y entonces ustedes ya tendrían, digamos, cubierto más del 90% del examen. Sí, Helen. Profe, y el examen, digamos, uno puede pasar a una pregunta y luego Sí, devolverse. sí, claro. Sí. Esta cátedra no tiene problema. No, creo que la única cátedra que tiene ese problema es auditoría.
Uy, Creo. sí, profesor, auditoría, yo no sé qué se las tiran. ¿Sí? Y yo no entiendo Profe, porque... no Por entiendo. eso pregunto, porque ya me tiene traumada la cátedra de auditoría. Sí, 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 es increíble. Es increíble porque deberían dejar que el estudiante, usted puede que no la tenga en el momento, pero después ya empieza a unir cabos y podría mejorar la respuesta. Y no te dejan, y no te dejan. Entonces, si te quedas ahí, perder las otras preguntas. Profe, y ya eso se reclamó y se preguntó a auditoría que por qué hacía eso y hace, ay, es que todas las preguntas son iguales y es mentira. Sí, no. Simplemente es porque se les da la gana de hacerlo jodiendo y uno Sí. está obligado a pegarse ahí y no puede avanzar. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Y entonces, no sabemos. Primero, los exámenes son contrarreloj. Y segundo, ¿cómo se llama? Y le ponen esa limitante a uno, imagínense, ¿verdad? Entonces no tiene mucha lógica, digamos, Profe, el manejo de eso, ¿sí? imagínese que o sea, tanta la tontera que simplemente por el formato de un documento no lo aceptan. Sí, me El dijeron trabajo. que si no lo presentaban en PDF, ya con solo eso ya no se los valía. No, me parece que eso es una exageración. Digamos, Y vale más que están por ayudarnos. ¿sí? Y han hecho el reclamo ustedes. Profe, yo creo que Yo hablé todas con las auditorías, desde la 1 hasta la 4, han mandado cartas. De hecho, a mí hace poco me subieron unas muchachas del Turrialba y demás. Y por más que se peleen, no se hace nada. Porque son un poco, no sé, ancianitos ya y piensan que las cosas tienen que hacerse como ellos quieren y no escuchan razón, hacen lo que se les da la gana. Sí, De hecho, yo hablé con Ruth hace poco porque yo tuve un problema y el profesor no me aceptó un correo, o sea, no me lo aceptó por correo, no podía subirlo por mediación y no me lo aceptó, simplemente no me lo aceptó aunque se lo hubiese mandado por correo. Y yo hablé con Ruth y Ruth me dijo, esas son las reglas de la cátedra y, o sea, por más que uno quiera, ellos dicen que, o sea, como que la cátedra dice que los estudiantes quieren todo regalado, o sea, y por eso ellos son así de estrictos. no, es increíble. Vea, ya les he dado muchos tips de lo que pueden hacer, ¿verdad? Hágalo y verá que van a tener un buen resultado. No es fácil, o como te digo, el examen varía mucho, digamos, de pregunta a pregunta. Aquí sí tienen infinidad, porque imagínense que nos están pidiendo como 40 preguntas a cada profesor, entonces imagínense, son como 10, 400 preguntas, o sea que cualquiera le puede salir, cualquiera le puede salir. Entonces, es fundamental que por lo menos tengan la base, ¿verdad? De eso. Nos veríamos el próximo jueves, entonces, a las 5 de la tarde, si Dios lo permite. Ah, bueno, muchas gracias, Bueno, profe. Se cuidan. Gracias, muchísimas profe. gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, profe. profe.